Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos el poema sinfónico Los Preludios de Franz Liszt. Bienvenidos una semana más. Soy Héctor y antes de presentaros el programa, en este día tan especial, en este Día del Padre, quiero felicitar a todos los padres que nos escuchan y en especial a ti, papá, por el apoyo que me das siempre. Esta semana os traigo el poema sinfónico Los Preludios de Franz Liszt, coincidiendo con el concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la batuta del destacado maestro François López Ferrer, con el que tendremos el lujo de hablar en nuestra sección en Antena Con. La versión que escucharemos está interpretada por la impresionante Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la batuta de Otto Tausk. Si quieres disfrutar de esta gran obra, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Comenzamos este nuevo programa con el famoso concierto que estamos escuchando, el concierto para piano número 1, conociendo al compositor nacido en 1811, Franz Liszt. Criado en el seno de una familia medianamente noble, conoce la música gracias a su padre, ya que era muy amante de la música, miembro de la sociedad de diletantes y tocaba gran cantidad de instrumentos. Sin duda, el mundo musical para Liszt, como hemos escuchado ahora, está muy presente. Por ello, comienza a interesarse por la música sacra y la romaní, desde muy joven, haciendo sus primeras improvisaciones y pequeñas composiciones con solo 8 años. Publica su primera obra con 12 años, la variación sobre un vals de Diabelli, y publica solamente un año más tarde la única ópera de su catálogo, Don Sancho o El Castillo del Amor. Vamos a escuchar un fragmento de esta ópera. Ya podemos empezar a escuchar en estos primeros compases las primeras ideas de uno de sus maestros, el famoso compositor Antonio Salieri. Alumno también del pianista Carl Czerny, Liszt estaba considerado como un niño prodigio del piano, entusiasmando nada más y nada menos que hasta el mismísimo Beethoven. La consideración de Liszt como pianista hizo que esta ópera que estamos escuchando de fondo no tuviera para nada éxito. Después, tras su llegada a París, conoce a otros dos grandísimos compositores que marcarán su vida compositiva, Héctor Berlioz y Niccolò Paganini. Este último sin duda cambió el concepto de tocar el piano para Liszt, intentando asemejar este instrumento, el piano, a la técnica violinística de Paganini, consiguiéndolo en sus estudios de ejecución trascendente. Vamos a escuchar uno de ellos y vamos a observar bien esta técnica violinística expresada en el piano. Sin duda, como dije antes, podemos apreciar perfectamente el virtuosismo violinístico plasmado ahora en el piano. La fama de Liszt y su éxito fue aumentando, y así en 1848 se convierte en el maestro de capilla de Weimar, ciudad que convirtió en un foco de difusión musical, interpretando grandísimas obras de compositores como Wagner o Berlioz. Como ya hemos visto, prácticamente toda su producción musical se dedicaba a la música pianística, pero en su etapa en Weimar comienza a escribir grandes obras para orquesta, destacando importantísimas como Fausto, Dante, sus conciertos para piano y orquesta y la creación de sus 13 poemas sinfónicos, entre los que se encuentra la obra que escucharemos hoy al final del programa. Como dato curioso, a este compositor se le atribuye la creación de este género, del poema sinfónico, y vamos a escuchar un fragmento ahora de uno de estos poemas, en concreto el cuarto de su ciclo, el llamado
Mazepa. Podemos ya escuchar sin duda una madurez en su estilo compositivo orquestal, muy influenciada, por supuesto, por Berlioz, por Wagner y por Salieri. Por diversos conflictos con la corte y el público, en 1858 dimite de su cargo en Weimar y se apoya en su profundo sentimiento religioso, componiendo gran cantidad de obras sacras, destacando el oratorio que vamos a escuchar ahora un trocito, el famoso oratorio Christus. Debemos a este grandísimo compositor muchas de las características actuales en la música académica, pero sin duda destacan dos: el desarrollo de la escritura pianística y el impulso a la música programática, como dije antes, siendo el padre del poema sinfónico. Desgraciadamente muere en 1886 en la famosa ciudad de Beirut. Se dice que a causa de una neumonía que había cogido en el festival de música de esta ciudad, que curiosamente organizaba su hija Cosima, mujer de Wagner. Con este impresionante y precioso Christus, os voy a presentar ahora a la Orquesta Sinfónica de Galicia, que interpreta impresionantemente la versión que escucharemos al final del programa. Esta orquesta fue fundada en 1992 y está considerada como una de las orquestas españolas de mayor proyección, destacando su marca internacional a través de su canal de YouTube, que cuenta con más de 100.000 suscriptores y con impresionantes grabaciones como la que vamos a escuchar luego. Su importante trayectoria ha hecho que actúe con solistas internacionales de grandísimo renombre y de primer nivel, y su gran calidad musical le ha llevado a grabar discos con sellos tan importantes como Sony o Deutsches Grammophon. Actualmente, Dima Slobodniuk es el director titular de esta orquesta, pero sobre este podium han pasado auténticos maestros internacionales como Dudamel, Matzel, Imbal, López Cobos, Harding, Rizzi, Pons, Noseda o el maestro que dirige estos preludios, el director Otto Tausk. Este maestro holandés, tras estudiar violín y formarse como director con el maestro Kenneth Montgomery, ha sido director de grandísimas orquestas e importantes agrupaciones como el Martin Alten Ensemble, la Holland Sinfonía o la Sinfonía Orquesta St. Gallen. Su repertorio como director es muy amplio, aunque se ha centrado en la dirección de obras contemporáneas y de nueva creación. Actualmente es director musical de la Orquesta Sinfónica de Vancouver, renovando este puesto el pasado 2020 hasta el año 2025. Con esta gran fantasía sinfónica, con temas de Berlioz, llegamos a En Antena Con. Esta semana, como dijimos al principio del programa, con el impresionante maestro François López Ferrer, que dirige esta obra con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
Vamos a conocerle un poco más antes de hablar con él. Este maestro internacional, hijo del prestigioso director Jesús López Cobos, está considerado como uno de los directores más atractivos de su generación, tras reemplazar a Iván Fischer en el famoso Festival Verbier y dirigir junto a grandes maestros como Rattle, tuvo un exitoso y resonante debut. Su gran calidad ha hecho que haya dirigido importantísimas orquestas a nivel mundial, como la Tonhalle Orquestra de Zúrich, la Gstaad Festival Orquestra, la Orquesta Sinfónica de Galicia, que tenemos hoy en el programa, la Orquesta de Hamburgo o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que dirige esta noche, entre otras. Ha trabajado como director del Ballet Nacional de Chile y director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile también. Actualmente es director asistente de la Cincinnati Symphony Orchestra y del May Festival. Hola François, de verdad, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Es un placer tenerte aquí. Y inicialmente, como siempre suelo empezar las entrevistas, quiero preguntarte algo bastante amplio, pero que me gusta saber. ¿Qué es para ti la música de Liszt y este compositor? La música de Liszt es espontánea, es emocionante, está llena de sorpresas y es increíblemente conectada con el ser humano. Una descripción de verdad que muy apasionada. Vamos a ver cómo vas a dirigir esta tarde y cómo has dirigido estos días ya la obra que tenemos hoy, en los preludios. ¿Qué te llama más de este compositor? ¿Las obras sinfónicas o los conciertos para piano? Ambas, es completamente distinto, porque de la manera que compone en sus obras sinfónicas es muy distinta a sus conciertos, porque obviamente Liszt fue uno de los mejores solistas, pianistas de la historia. Entonces los conciertos para piano son más piezas, obras de mostrar la técnica, el virtuosismo del instrumento, y sus obras sinfónicas son más personales, son más filosóficas. Obviamente en los conciertos para piano hay mucha interacción entre la orquesta y el solista, como pensando en el clasicismo, que era siempre solista, acompañamiento. Ya con Beethoven juntó las dos cosas, la orquesta tuvo un papel más importante, y ya en el tiempo de Liszt y más tarde, con la excepción de Chopin, la orquesta y el solista se deberían mezclar, es una entidad. Pero en sus poemas sinfónicos, sobre todo los preludios, aquí es verdaderamente como es un poema sinfónico. Es algo que cuenta una historia, hay una narrativa por detrás, es mucho más personal. Su música, su estilo compositivo, luego los verán nuestros oyentes, cómo es simple en el sentido de que crea de células muy pequeñas a algo muy complejo, porque luego el entramado orquestal es impresionante. Para ti, en tu faceta de director, ¿es difícil o es fácil dirigir a este compositor? Es muy difícil porque en una obra como Los Preludios, que dura solamente 17 minutos, por ahí, hay 5 secciones y cada uno es un cambio de carácter tremendo. Es música muy temperamental. Y como director, el trabajo es crear, el ambiente para la orquesta, sobre todo en el concierto, ya que después de los ensayos, donde uno trabaja el equilibrio, el balance y el carácter, pero en el concierto el punto es ser también un actor sobre el escenario y hacer que los instrumentos no solamente toquen lo que está escrito, pero que den vida a los diferentes personajes de la obra. Entonces, en esta obra pasamos de la pregunta, una pequeña célula que después se desarrolla en un tema de victoria que vuelve al final, pero aún más grandioso al final. Entonces no es completamente, siempre hay un poco de un elemento no tímido, pero restringido en la primera parte, la cuestión, la pregunta. La segunda parte es el amor, el tema de amor. El héroe se enamora y pasa por todas las características de una nueva romanza con una persona, ¿no? Y después llega la tempestad, la tormenta, el desafío. Puede ser que esta persona le ha roto el corazón y es una tormenta escrita como si fueran rayos y lluvia y todo esto, pero es verdaderamente, no es como la Sinfonía Alpina de Strauss, que es una sinfonía, pero también un tipo poema sinfónico mucho más largo, pero es una tormenta interna dentro de uno mismo. Y después de este desafío, el personaje se resigna al campo, una escena pastoral. Pero después de pasar demasiado tiempo y también desarrollando algunos temas que hemos escuchado antes, llegamos a
la batalla, la guerra y la victoria al final. El hombre, después de resignarse, le llega una última llamada y vuelve a la guerra. Y bueno, se ha escrito muchas cosas de la inspiración por detrás de esta obra, pero una es que es casi una autobiografía de la vida de Liszt, pero su vida como músico, porque él vivió en un tiempo, tenemos que pensar, él nació en 1811, entonces los últimos 13, 14 años de la vida de Beethoven. Beethoven se murió en 1827. Y este nuevo inicio del siglo XIX con el romanticismo, Beethoven fue la conexión y Liszt nació ya después que se compusiera la tercera sinfonía de Beethoven, la Eroica, la primera obra completamente romántica. Entonces encontrar tu propia voz como compositor en un tiempo tan inestable, ¿no? Con compositores como Mendelssohn, que era clásico pero romántico al mismo tiempo, pero siempre con la base, la estructura musical dentro del clasicismo. Liszt, su gran llamada, me imagino, fue que quería desarrollar más, expresar más. Entonces con Liszt nos encontramos en el puro romanticismo. Y por eso esta obra expresa esta frustración, porque también el desafío es que hay varias cosas en la partitura que no están muy claras qué exactamente quiere. Tengo la sensación que uno como director tiene que tomar muchas decisiones y por eso he escuchado muchas grabaciones de esta obra y ninguna parece la otra. Y eso cuando pensamos a las diferentes interpretaciones de música de Beethoven, por ejemplo. Obviamente hay diferentes tempos, por supuesto, hay diferentes tipos de articulación, dependiendo de la época. Ahora todo es un poco más rápido, antes era todo más lento, sacando toda la leche de cada nota, pero hay muchas similaridades entre por lo menos dos estilos de interpretación de obras clásicas. En esta obra los tiempos son súper distintos porque no está bien claro lo que quiere. De repente hay una sección que dice poco a poco acelerando. Y normalmente cuando un compositor escribe esto, hay diferentes puntos donde dice, ok, llegamos a este tempo y más acelerando, llegamos a este tiempo. Pero son como 2 minutos de un acelerando y entonces no hay punto de referencia dónde pararlo y dónde empujar más. Entonces como director tú tienes que tomar esa decisión, porque si no puedes llegar muy fácilmente a un tempo demasiado rápido y después la orquesta estamos todos apanados. Y puede ser que lo hizo intencionalmente, además, porque puede ser que no quiso que sea algo muy personal, porque es la cosa del repertorio del romanticismo. El compositor expresa algo muy personal, pero como ejecutor, como director, como músico, tienes que también expresar sentimientos similares. Puede ser que no has pasado por lo mismo, puede ser que no has pasado por la muerte de tu pareja o algo así, pero todas esas experiencias en la vida se pueden utilizar para expresar lo que un compositor con experiencias distintas ha vivido en su vida. Y ese es el gran desafío, sobre todo en una obra así corta, pero llena de cambios, de carácter, de caracteres distintos, de personajes distintos. Y bueno, espero que eso es lo que le llegue al público también. Al final es lo que has dicho, lo van a escuchar nuestros oyentes, o sea, es eso, es los continuos cambios que van a ver. Y lo que me ha sorprendido es lo que tú también has comentado. La versión que van a escuchar nuestros oyentes en el programa es la que interpretó la Orquesta Sinfónica de Galicia con Otto Tausk, que a mí me parece impresionante. Y escuchas esa versión y te transmite una cosa, y escuchas otra y te transmite otra totalmente diferente. O sea, es algo que Liszt ha hecho impresionante. Pero bueno, ya centrados en el concierto que tienes, como saben nuestros oyentes, esta semana estás con la Hostil, pero ¿cómo te has sentido tú al volver a este gran auditorio y más esta sala que lleva el nombre de tu padre? Cuando me informaron, cuando me enteré que se iba a hacer este cambio, me emocionó muchísimo. La única pena es que mi padre no vivió para verlo. Mi padre fue una persona con grandes emociones, pero también tímido. Le habría encantado sentir ese reconocimiento de todo el trabajo que ha hecho en su vida, toda la pasión y el desarrollo para la música sinfónica que ha podido aportar a través de su vida. Es que él fue uno que tuvo orquestas en países muy distintos. Comenzó su primera gran titularidad, fue como director artístico de la Deutsche Oper de Berlín,
durante un tiempo antes de la caída del muro. Entonces era el único teatro de ópera importante en esa época. No había la Staatsoper. Y tenía hasta Fischer-Dieskau en el ensemble. Entonces fue una época súper importante. Y un español nacido en 1940 que no escuchó una orquesta hasta que tuviera 18 años, también representar la cultura española de esa manera. Para mí, súper emocionante dirigir en esta sala. Y además, para mí es mi quinta vez con la orquesta en diferentes tipos de programas. Este es el más importante, obviamente, como programa de abono. Es mi debut en la temporada oficial. Pero, de hecho, mi primer concierto en España, mi debuto en España profesional fue con la Hostil en 2017, dirigiendo en el concurso Frechilla Zuloaga. Y entonces cada vez volver con la misma orquesta, cada año básicamente, y también ver cómo crezco yo, porque era un niñazo ya hace 4 años, tenía 27 años, ahora 26, 27 años, ahora 30, casi 31. En esos años uno cambia muchísimo, ¿no? Y obviamente después de su muerte, eso que pasó, de hecho, unos meses después de ese debuto, obviamente uno madura mucho más y rápido. Entonces, ver ese cambio y tener más confianza para hacer repertorio tan importante, tan profundo, me siento muy honrado de poder colaborar con esta orquesta, hacer música y ver ese desarrollo juntos. ¿Cómo te ha recibido la orquesta? ¿Cómo ha sido el trabajo esta semana con ellos? Pienso que bastante bien, son muy lo que me encanta de Valladolid también me parece, yo no he pasado mucho tiempo aquí, pero suficiente. Y bueno, no suficiente, quisiera pasar mucho más porque me encanta esta ciudad. De hecho, me recuerda un poco a la ciudad donde me formé yo en los Estados Unidos, en el sentido que es una ciudad tranquila, pero una ciudad que aprecia la cultura y que tiene mucha clase. De la manera que la gente se viste por las calles, en las calles súper limpias, todo el parque por delante del hotel, en el Paseo Zorrilla, todo súper bien colocado, pero me parece una ciudad llena de gente muy trabajadora y esa es la impresión que tengo de la orquesta. Entonces es una atmósfera muy tranquila, muy colaboradora, correcta y elegante, además, y con cultura, que tocan con un sentido de cultura, que no todas las orquestas. Para que esta tarde nuestros oyentes escuchen en el programa y también lo escuchen en el concierto, danos unos pequeños tips, algo que digas, presta atención a esto o algo de los preludios. ¿Qué crees que necesitan saber los oyentes antes de sentarse a escuchar esta obra? Bueno, pienso que en cualquier obra, pero sobre todo una obra que tiene ya un tipo de programa ya escrito, es escuchar si como oyente encuentras propio que esta sensación, la pregunta, el amor, la escena pastoral, la tormenta, si se expresa de la manera que lo piensas. ¿Y qué te dice esto a ti mismo? Porque me imagino y pienso, bueno, cuando yo voy a un concierto y escucho, por supuesto estoy escuchando como siendo músico profesional, escucho la interpretación, si me gusta esto, qué habría hecho distinto, pero también abro mi alma y me pregunto, ¿qué es lo que me dice esta música y esta interpretación también? Entonces eso es lo que diría, dejar ojos cerrados o abiertos como quieren, pero los oídos muy abiertos. Y bueno, también en el concierto vas a estar junto a la magnífica solista Clara Yumikan, grandísima violinista, y vas a hacer un repertorio muy romántico, Weber, Brahms, Liszt. ¿Es la primera vez que trabajas con esta solista? Porque la semana que viene estás con ella, con la Orquesta Sinfónica de Galicia. ¿Es la primera vez que trabajas con ella? ¿Cómo ha sido el trabajo con esta solista también? Es la primera vez que trabajo con ella y siempre un primer encuentro con un solista es algo muy importante, sobre todo con ella que vamos a estar tocando varios conciertos juntos. Quedé impresionado, estoy aprendiendo muchísimo de cómo toca y cómo comunica emocionalmente y técnicamente con la orquesta. Tiene un sonido fantástico. Se nota cuando un músico ha pensado exactamente qué decir con cada nota o si han pensado más en cada fraseo más grande o solamente un poco más general. Ella verdaderamente ha pensado en todo y quedé súper impresionado. Y Brahms es un concierto súper maduro, no es un concierto que se toca con 15 años, hace falta más madurez. Y ella lo toca con una profundidad impresionante. Y estoy muy contento de tener esta oportunidad, la suerte de acompañarla. Y además en este tiempo que la Hostil es una de las pocas orquestas que ha podido
mantener una plantilla bastante grande porque han aumentado el escenario, que me di cuenta cuando llegué el primer día, dije, esto es mucho más grande que antes. Y después me dijo, sí, es que hemos aumentado, hemos quitado butacas y por eso tenemos una orquesta entera. Muchas otras orquestas están tocando con orquestas de cámara, menos cuerdas o lo que sea, pero han mantenido los protocolos súper bien y el público se puede sentir también muy cómodo y muy seguro de cómo la administración y la orquesta ha gestionado todo aquí. Y además, bueno, el programa, sí, tenemos 3 obras. La obertura a la ópera Oberon de Carl Maria von Weber, que fue el primer gran compositor de ópera romántica, y vemos ahí en Oberon la caracterización musical, que antes era más acompañamiento y canto, ¿no? Aria, recitativo, aria, recitativo. Y ya en la ópera romántica se convierte en una cosa que después se desarrolla lo más posible con Wagner, que es todo leitmotivs y cada leitmotiv representa esta cosa, este personaje, este carácter, esta escena, esta filosofía, ¿no? Y después Brahms es algo un poco distinto, que es más conservadora en términos es básicamente un homenaje a su predecesor musical, Beethoven. Y Liszt, vemos esta caracterización musical, pero en el contexto sinfónico. Entonces, es un programa que digo, son 3 grandes hitos de la música romántica y también 3 formas distintas de componer en el mismo estilo, durante la misma época. Van a escuchar también, los que vayan al concierto a ver a la orquesta, 3 obras románticas, pero también, si escuchas muy bien, vas a escuchar mucho Beethoven por ahí, porque sin duda es el maestro de todos ellos. Y bueno, para ir finalizando la entrevista, desde hace 2 programas compartimos todos los sábados a nuestros oyentes una playlist que hacemos en Spotify de 3 recomendaciones que nos dan nuestros invitados. 3 recomendaciones, si quieres, de Liszt, de algo relacionado con el concierto, de lo que quieras. 3 obras que quieras que los oyentes escuchen. Uf, eso es difícil, Dios mío. Bueno, no asociado con el programa, una cosa que me sorprendió muchísimo, me encanta el director Georges Prêtre, y recién dirigí la Sinfonietta de Poulenc en Extremadura el mes pasado, y estuve escuchando una versión suya de la Sinfonietta de Poulenc, que verdaderamente Prêtre no es alguien que era muy asociado con exactamente lo que está escrito en la partitura, pero lo que hace todo brillar. Entonces, mis 3 recomendaciones van a ser cosas que ha hecho él. Primera, Sinfonietta de Poulenc. La segunda, que hay un vídeo pienso que es con la RAI o la Verdi de Milano, pienso que es. Dirige la Sinfonía de Bizet, también fantástica. La sinfonía del gran compositor de Carmen, pero compuso esta obra cuando tenía 17 años y se ve todo lo que hizo por delante, pero en un contexto más pequeñito. Y finalmente el concierto pienso que lo dirigió 2 veces, pero cualquier de los 2. El concierto de Nuevo Año que dirigió también Georges Prêtre, que al lado de Carlos Kleiber, que es el número 1 con esos conciertos sobre todo, es el que dirigió Prêtre. Da vida al Walzer vienés, es fantástico, verdaderamente. Lo recomiendo porque es alguien que supo cómo hacer la música hablar. Y esto es algo que lo más importante para un director es que haga la música que dé vida y que hable como si fuera, todo es ópera, todo debería ser como canto. Y pienso que es uno que lo logró bastante bien. Entonces esas son mis 3 recomendaciones. Pero es un director que no es tan conocido y que creo que muchos de nuestros oyentes y mucha gente, muchos músicos también deberían meterse a escuchar a su dirección, porque a mí me parece que es impresionante. Y bueno, para acabar la entrevista, te voy a meter en otro pequeño aprieto también. Siempre hacemos un pequeño test, entre comillas, son 6 preguntas cortas para conoceros un poco mejor. Una obra. A la cuarta de Brahms. Un compositor. Brahms. Un director. Carlos Kleiber, seguramente. Es la respuesta típica, pero es verdad. Es que fue más allá de todos. Es que... Una orquesta. La Filarmónica de Berlín. Un lugar donde te gustaría ver un concierto, dirigirlo, escucharlo, donde te gustaría o donde ya has disfrutado. Una ciudad. Ciudad o auditorio o lo que tú quieras. Bueno, diría Madrid como ciudad, porque hay de todo. Tenemos ópera, hay varias orquestas sinfónicas, hay zarzuela, hay una oferta musical bastante
bastante grandes, que cada día puedes hacer algo distinto. Además, en plena pandemia se puede ver varias cosas culturales, ¿no? Y los museos, por supuesto. Entonces, diría Madrid. Y si tu mundo no estuviera rodeado de música, ¿qué te hubiera gustado ser? Algo asociado con lenguas, no como profesor de lenguas, pero algo más, no necesariamente político, porque no es que me guste la política en ese sentido, pero trabajando para las Naciones Unidas, que me encantan, por eso me encanta la música, porque es un lenguaje musical con muchos dialectos. Me encantan las lenguas y me gusta aprender siempre más, entonces habría hecho algo así, pero eso en segundo lugar, y en segundo lugar mucho más lejano que el primer lugar que es la música. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias, François. Un placer tenerte en el programa. Y nada, muchísima suerte para este concierto de hoy, de esta tarde, del viernes, para mañana, y mucha suerte también para la semana que viene con la Orquesta Sinfónica de Galicia y para tu grandísima trayectoria, que tienes un futuro muy, muy grande por delante. Gracias, Héctor. Te lo agradezco mucho. Que lo pases muy bien. Tras este magnífico rato que hemos pasado con este gran maestro, llegamos ya al comentario musical de la obra, el poema sinfónico Los Preludios. Pero antes de empezar a escucharla, vamos a conocer un poco mejor esta obra. Como dije antes, es la obra más conocida del ciclo de los 13 poemas sinfónicos que tiene Liszt. Y como un dato bastante curioso, fue compuesta en 1848, estrenada en 1854 y publicada en 1856, pero solo la reducción para piano, ya que la parte orquestal fue publicada nada más y nada menos que 17 años después de su composición, en 1865. Reitero que pertenece al ciclo de los 13 poemas sinfónicos, y como ya hemos dicho en otros programas, es un género en el que la música nos expresa sentimientos, emociones, imágenes, personajes y un largo etcétera. En este caso, Liszt, como veremos luego, nos expresa 5 sentimientos, 5 estados de ánimo. Pero os estaréis preguntando en qué se ha basado Liszt para componer esta obra. Pues se dice que en una oda que pertenece a las novelas de meditación poética de Lamartine, aunque lo que hace Liszt es basarse en los sentimientos e ideas del poema, no tanto en expresarnos y poner imagen tal cual a lo que dice. Aunque también tengo que deciros que hay una teoría que esta obra no fue compuesta desde un inicio pensando en este poema, sino que fue escrita para una obra coral. Los 4 elementos, dividida en 4 partes: tierra, viento, océanos y estrellas. Yo os haré el análisis según el poema de Lamartine, pero podremos escuchar también estos 4 elementos que están presentes. Antes de empezar a escuchar el principio de esta obra, os voy a leer las notas al programa que Liszt publicó junto a la partitura, para que entendáis mucho mejor lo que nos quiere expresar. ¿Qué es nuestra vida sino una serie de preludios a una canción desconocida, de la cual la primera nota solemne es la que hace sonar la muerte? El amanecer, encantado de toda existencia, está anunciado por el amor y, sin embargo, en el destino de quién no están interpretados los primeros latidos de la felicidad por tormentas cuyas violentas ráfagas disipan las más caras ilusiones del ser, consumiendo su altar con un fuego fatal. ¿Y dónde debe hallarse el alma cruelmente golpeada que, habiéndose convertido en un juguete de una de esas tempestades, no busca olvido de la dulce quietud de la vida rural? Sin embargo, el hombre pocas veces se entrega a la calma beneficiosa que al principio lo encadenó al regazo de la naturaleza. Tan pronto como la trompeta hace sonar la alarma, corre él al puesto de peligro, aunque sea la guerra la que lo convoque a sus filas, pues hallará nuevamente en la lucha completa autorrealización y plena posesión de sus fuerzas. Tras estas magníficas palabras que nos dan una visión inicial a lo que vamos a escuchar ahora, comenzamos ya con este poema. Inicia esta obra con una pequeña introducción, en la que la cuerda, en un registro grave, nos va a presentar el motivo
de solo 3 notas con el que se desarrollará toda la obra. Sí, así es, Liszt desarrolla este precioso poema sinfónico con una célula base de 3 notas. Vamos a escuchar el inicio oscuro de esta obra. Tras presentarnos esta célula base, esta idea de la que nace todo, y desarrollarla, llegará la primera sección, el primer sentimiento o el primer movimiento. Aunque como sabemos, un poema sinfónico es una obra sin una división por movimientos clara, o en la que haya silencio entre ellos. Esta primera idea la podremos conocer con el nombre de humanidad, un ser mortal. Y sí, Liszt nos lo expresa esto perfectamente. En ella escuchamos una potente fanfarria por los metales, acompañados por toda la orquesta. El motivo de 3 notas sigue ahí, pero Liszt nos hace ver este poderío del ser humano. Escuchemos el inicio de esta primera sección. Rápidamente ha finalizado este primer sentimiento. Llega una nueva idea, un nuevo estado de ánimo. La idea que estamos escuchando de fondo nos simboliza perfectamente la felicidad del amor. Como vamos a escuchar, ahora nos lo presenta con un tema muy ligado, muy continuo, que simboliza perfectamente esta idea, expuesta de forma espléndida por la cuerda. Este sentimiento seguirá presente. Liszt lo explota al máximo, sin olvidarnos de esta pequeña célula de 3 notas que guía toda la obra y que seguimos escuchando si prestamos gran atención. Las trompas ahora nos van a desarrollar este sentimiento, con una idea similar a la fanfarria anterior, pero esta vez mucho más dulce y muy dentro de este contexto de la felicidad del amor. Vamos a escuchar cómo la cuerda mece perfectamente esta melodía. Acabamos de escuchar cómo la orquesta ha recogido la melodía que nos ha presentado ahora las trompas, pero poco a poco Liszt irá oscureciendo esta música. La orquesta va a llegar al tercer estado de ánimo, el tercer sentimiento, las tormentas de la vida. Escuchemos cómo los contrabajos y chelos nos presentan una melodía oscura que dará paso a esta gran sección.
con esta idea tétrica y oscura que estamos escuchando, que como veremos Liszt utiliza a toda la orquesta para expresar este dramatismo. Y sí, la pequeña célula de 3 notas sigue presente, pero ahora en un complejo entramado orquestal. Escucharemos también ahora cómo, tras una potente bajada, que nos simboliza esos cambios bruscos de la vida, llega un tema muy rítmico, casi como una marcha fúnebre. Los metales y el timbal tendrán gran importancia, desarrollando este motivo rítmico tan propio de esta idea. Tras este potente diálogo, la cuerda ha recogido el testigo. La tensión sigue, pero de pronto todo va a volver a normalidad. Estamos escuchándolo de fondo ya. Llega el cuarto de nuestros sentimientos, el denominado Vuelta a la naturaleza. El tema inicial, así es, el tema tranquilo vuelve, todo se relaja. Liszt nos presenta sonoridades que se acercan muy a esta idea de naturaleza, de aire fresco. La trompa, el clarinete, el oboe y la flauta nos exponen pequeñas ideas sacadas del inicio del poema, que nos lleva directamente a un paisaje totalmente alucinante y de libertad. No sé a vosotros, pero a mí, con estos breves motivos, puede trasladarme a un paisaje tan bonito. Como la semana pasada nos decía Joana, podemos poner imagen perfectamente a este paisaje que Liszt nos muestra. Poco a poco se irá creando más tensión con esta idea desarrollada, pero una tensión buena, digámoslo así, ya que va presentando este desarrollo del motivo en muchas secciones y añadiendo cada vez más y más grosso orquestal, con la misma idea potente que escuchamos en la primera sección, hasta llegar finalmente a un poderoso tutti. Llegamos ya a la marcha final, esta marcha que estamos escuchando de fondo, la última sección del poema ha llegado. La lucha por la libertad, así llamada, está ya presente. Esta idea rítmica, sacada también de la exposición del primer tema, irá desarrollándose cada vez más y más hasta llegar a un poderoso tutti. Liszt nos añade más percusión en este momento, como estamos escuchando. El bombo, los platos y la caja apoyan esta potente idea. La lucha con la muerte, la llamada de la trompeta, y muy bien nos decía antes Liszt en sus notas al programa, ya está aquí. Finalizará este impresionante poema con esta idea, muchísimo más presente,
El motivo inicial de 3 notas podemos apreciarlo sin ninguna duda. La percusión en esta coda tiene un grandísimo papel creando un ambiente impresionante, pero prestad atención al final, esos 3 últimos compases, poderosos, con muchísima energía, que cierra este impecable poema sinfónico. Y tras este impresionante final, en el que no se puede merecer otra cosa que este grandísimo aplauso y esta impresionante versión que ha hecho la Sinfónica de Galicia, llegamos a la sección Sintonízate la semana. Ernesto, ¿qué traéis esta semana para los oyentes de este grandísimo compositor como es Liszt? Hola Héctor, hola a todos, una semana más. Franz Liszt nació en el Imperio Austriaco el 22 de octubre de 1811, es decir, casi 20 años después de que Wolfgang Amadeus Mozart naciera y, bueno, pues 14 años antes de que falleciera Antonio Salieri, 2 compositores que sabes que me gustan mucho y que están muy vinculados, entre otras cosas por esa película Amadeus y todo lo que trae detrás, de Rimsky-Korsakov, de Pushkin, etc. Estos 2 compositores en teoría no tendrían que haber influido en la vida de Liszt especialmente, porque él se desarrolló en el siglo XIX y, bueno, pues no tuvo mucha ocasión de sentir los mismos tiempos que habían conocido ellos. Sin embargo, se convirtieron en 2 de los pilares más importantes de su vida. En el caso de Salieri, porque fue su profesor de la infancia, que le enseñó canto, le enseñó los primeros iniciaciones a la composición, y en el caso de Mozart, porque fue un compositor que admiró y reverenció toda su vida. Él siempre le tuvo como un gran modelo, como un gran ejemplo, a tal punto que muchas fantasías y muchas variaciones que él escribió para piano virtuosístico, están basadas en óperas de Mozart. Entre otras, me interesa muchísimo su fantasía sobre temas de Las bodas de Fígaro y sobre temas de Don Giovanni, 2 óperas que están consideradas seguramente por muchos como las mejores óperas de Mozart. Y no deja de tener su ironía que el comienzo de esta fantasía no sea otra cosa que una variación sobre el Non più avrai, el aria que se interpreta por Fígaro en esa célebre ópera, y que es la misma que utiliza Milos Forman para que Mozart humille a Salieri con unas variaciones. Ese episodio de la película sabemos que es falso, pero lo que sí que es cierto es que Liszt tomó esa misma melodía, la varió, la hizo virtuosística y no enmendó la plana a Salieri como hace Mozart en Amadeus, sino que de alguna manera homenajeó, pero enmendando la plana, a Mozart con esta fantasía sobre temas de Las bodas de Fígaro y Don Giovanni que os recomiendo hoy.
Y como no podía ser de otra forma, terminamos este grandísimo programa dedicado a Franz Liszt con una obra para piano. Esta curiosa fantasía sobre temas de Mozart que nos ha presentado Ernesto y que os recomiendo también a escuchar después de acabar este programa. Muchísimas gracias una semana más a todos vosotros, a todos los que nos apoyáis desde casa, escuchándonos y disfrutando con nosotros y aprendiendo de la música cada semana. Recordad que tenéis todos nuestros programas en YouTube y Spotify. Y como siempre, nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.